Buenas tardes, alumnos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va la lectura de la reseña? Bien. Sí, profe, bien. Entonces recuerden que para el día 6 de julio era, ¿no? Tenemos Sí, pero yo a las 8 de la mañana les voy a enviar a cada uno a su correo el temario para que hagan durante el transcurso del día, hasta las 8 de la noche. ¿Ah? Lo van a hacer en forma individual, o de a dos, o de a tres, máximo cuatro. ¿Ah? Y al final del día me lo envían a mi correo electrónico. Hoy día vamos a retomar la YOT segunda, con la segunda clase de YOT segunda, la YOT de ñ. ¿Te recuerdan? Decíamos que existían respecto de la YOT segunda dos clases de grupos consonánticos. Uno, el grupo L-YOD o GL, KL y TL, que todos dan la J moderna. Y otro grupo, el grupo N-YOD, que da ñ de inmediato, o bien el grupo GN, que también da ñ. La Y se palataliza, ese sonido, esa G o Y con ese signo, que es palatal. Luego se vocaliza en yod, como yod, N. La yod palataliza la N en ñ, y tenemos por un tiempo yod y ñ juntas. Las dos son palatales. Finalmente, la ñ, que es más fuerte por estar al comienzo de una sílaba, absorbe a la yod y queda ñ. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios ahora con yod de ñ. Siempre yod segunda. Ejercicio con yod de ñ. La primera palabra que tenemos es somnium. Somnium. Aquí tenemos esta palabra está en acusativo singular, es neutro, por lo tanto, al pasar a latín vulgar y en esta época, al perderse el concepto de neutro, este término, por terminar en U, se adscribe al modelo de los masculinos, ¿no es cierto? La voz entonces breve corresponde a la voz abierta, luego surge la yod por la tendencia a la hipongación. En latín es somnium, entonces queda soniu. Soniu. Ahora que tengo un problema de asimilación. Asimilación. Tenemos MN, entonces la N asimila la M y esta se transforma en N. Igual que en nuestro español popular chileno. Alumno, alumno, columna, columna, gimnasia, gimnasia. Parecido el fenómeno, ¿ven? Del latín vulgar con nuestro español chileno popular. Entonces, son you. Luego, la yod de ñ no inflexiona la O, no la cierra, no impide que diptongue. Por lo tanto, se transforma normalmente en UE. Primero U y después UE. Entonces queda sue y el grupo N yod da ñ. Sueño. La segunda palabra en que aparece un ejemplo con E, tónica abierta. Ingenium. Ingenium. La I breve corresponde a I abierta. La E breve, E abierta. Surge la yod. Ingenium, ingenium. Luego, en el latín vulgar, esta I breve abierta se confunde con la E cerrada. Ingenium. Romancio español, estas dos vocales E cerradas quedan E. Y el grupo N yod siempre da ñ. Entonces queda ingenio. Ingenio. Esta palabra constituye un doblete. La palabra popular, ingenio, y la voz semiculta, o culta, acá diría culta, ingenio. Ingenio. ¿Qué significa ingenio? Significa ingenio. Es tan poco frecuente la palabra ingenio como voz popular que pareciera que esta fuera la voz culta, ¿no es cierto? Y no es así. Es ingenio. Entonces el resultado final es ingenio. Un ejemplo con una U breve, abierta o su equivalente o cerrada es cuneam. Latín vulgar, la U breve queda abierta, luego está en yato, se transforma en yod. Cuneam, cunia. Entonces, luego esta yod de ñ inflexiona esta U, la cierra, la asimila.
Normalmente una U abierta se confunde en latín vulgar una O cerrada y romance español queda O, ¿no es cierto? En cambio aquí quedó U cerrada, no, quedó U cerrada y la U cerrada en romance español queda U. Y el grupo N yo da ñ, entonces queda cuña, 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 un apoyo, ¿cierto? Un apoyo, una cuña, poner una cuña. Una I breve corresponde al latín vulgar a una, pero antes una explicación. Esta palabra ligna está en acusativo plural neutro. Está en plural. La palabra leña siempre se habla de varios trozos de leña, con forma, constituye un colectivo. Significa pluralidad. Entonces se tomó como étimo el acusativo plural, no el acusativo singular. Entonces, ligna, entonces de acusativo plural, en latín vulgar, al perderse el concepto de neutro, esta palabra se escribe al femenino singular, femenino singular. Bien, entonces la I breve y abierta, esta Y que es ligna, se palataliza, queda palatal, Y, ligna, y luego en el mismo latín vulgar, esta I abierta se confunde con la E cerrada, y esta se vocaliza en yod. Entonces queda leina, leina. Luego esta yod palataliza la N, ya en español en ñ. Entonces queda leña, leña primero, leña, y luego la yod asimila, perdón, la ñ asimila la yod y queda leña. Y con A, araneam. Entonces esta E se transforma en yod por tendencia a la dipuntuación, araneam, aranya, y luego en el romance español N yod queda ñ. Nunca esta yod asimila la A, nunca la cierra, entonces queda araña. Entonces este fenómeno de N yod somnio también es parecido a nuestro español chileno, popular. Por ejemplo, la palabra niebla. Niebla, ahí tenemos una N y una yod en español. Y con frecuencia se oye decir niebla, ¿cierto? En vez de niebla, niebla. Entonces es semejante el fenómeno. Bien, algunos ejercicios complementarios. Entonces, en primer lugar, signa. Signa, tenemos el caso de un acusativo también plural neutro, porque el étimo es signum, en singular signum, se tomó como étimo del acusativo plural, signa. Porque siempre cuando alguien hace una seña, hace un movimiento que es variado, es múltiple, entonces como que conforma una pluralidad. Se tomó como acusativo plural, signa. Entonces, signa, acusativo plural neutro, se escribe al modelo de los femeninos, pero queda como singular. La I breve y abierta, la Y se palataliza en Y, signa. Luego, en latín vulgar, esta I breve abierta se confunde con la E cerrada, y esta se vocaliza en yod, seina. Romance español, la E cerrada queda E, y luego la yod palataliza la N en ñ, seiña. Y finalmente, esta ñ palatal absorbe a la yod, que también es palatal. Entonces queda seña. Seña. Otro ejemplo semejante de yod segunda de ñ es disdignare. Disdignare. Y breve, ¿cierto? La palabra primitiva es dignare y tiene un prefijo, disdignare. Bien, latín vulgar, la I breve, ambas ahí corresponden a I abierta, la Y se palataliza. Disdignare, latín vulgar, la I abierta se confunde con la E cerrada, desdeinare, romance español, la E cerrada queda E, y la yo palataliza la N en ñ, desdeñare, y luego en romance queda desdeñar, desdeñar. Se pierde la E final, trasdental y alveolar no agrupada. Y por último, la frase o, claro, el sintagma comparativo, tan magnum, este es un adverbio comparativo, tan alto,
¿Cómo? Entonces, tam magnum, tan grande. El magnum es un adjetivo y tam un adverbio comparativo, tam magnum. Entonces, en latín vulgar se fusiona el adverbio, que es muy frecuente esto, se fusiona el adverbio con el adjetivo, ¿no? Con el uso, siempre se pronuncian seguidos, y entonces se forma un solo término. Es un fenómeno de composición, tam magnum. Y luego, esta que se hace para tal. Luego se simplifica, entonces tenemos con la vocalización de la y en yo, tamainu. Luego la yo palataliza la n en ñ. Y la u final o, tamaño. Este grupo de yo ñ permanece un tiempo. Y queda finalmente la ñ, porque la ñ absorbe la palatal. Hay dos palatales, como ya dijimos, la yod y la ñ. Esta, como es más fuerte, está al comienzo de sílaba, entonces absorbe a esta yod que es más débil. Tamaño, tamaño. Tamaño. Ustedes han visto a lo mejor en el fútbol español que hay unos equipos que se llama el Español, ¿cierto? Y está escrito no en español, ¿cierto? Porque es parecido a otras lenguas hispánicas, ¿cierto? El catalán, por ejemplo. Entonces aparece escrito ESPA y sale una Y y una N. Y se escribe una Y y una N, pero todo pronuncia en español igual, pero se escribe así, una Y y una N, español, español. No sé si ustedes se han fijado en ese detalle, ¿no? Cuando vemos el fútbol español por ahí. Bueno, así se escribía, pero se pronunciaba como una suerte de ñ. Bien, tamaño. Es entonces la yod segunda. Yod segunda de ñ. Entonces, recapitulando, tenemos que la yod se atribuyen a una segunda época dos clases de grupo consonántico con yod. Una primera clase que origina la ñ y después j, y otra que origina la consonante ñ. Al primer grupo, el que da j, tenemos varios subtipos. El caso L-yod, ¿no? Que la yod palataliza la L en ella, luego se evoluciona a la j antigua, a la palatal sorda, que sonaba como sh. El libro de los ejemplos, no sé si de literatura han visto ustedes eso, se escribe con S, con X, se lee el libro de los ejemplos. Y luego, en el siglo XVII, evoluciona la J moderna, según algunos autores, por influencia del árabe, superestrato del árabe. El otro grupo que da J también es GL, de la primera clase, ¿no es cierto?, de yo segunda, GL. Aquí hay una vocal que se perdió, entonces se formó el grupo GL. Esta aquí se vocaliza en yo, la yo palataliza la L en ella, luego la J antigua, J moderna. Y un sonido semejante, un grupo semejante es KL. También se pierde una vocal postónica. KL se confunde acústicamente con GL. Igual aquí arriba, entonces se vocaliza esta consonante en yo, la yo palataliza la L en ella, la J antigua, J moderna. Y el otro grupo es TL, como vimos el caso de Betulum, ahí se pierde la vocal, Betulum, TL, se confunde acústicamente con KL y este con GL, y luego sigue la misma evolución explicada arriba. Y la segunda, eso con respecto a nuestro grupo. Esta yod segunda, como permanece más en el tiempo, inflexiona las vocales, algunas vocales. Estas clases de yod inflexionan las vocales tónicas abiertas O y E, impidiendo su elongación, salvo la yod de ñ que no inflexiona la O abierta. Y a la inversa, no inflexionan las vocales cerradas, O y E cerrada, salvo la yod de ñ que sí inflexiona la O cerrada. Nunca inflexiona la A. Esta norma descriptiva se puede graficar con este esquema. El signo más significa que sí inflexiona, menos que no. Entonces la yod segunda de J inflexiona la O y E tónica abierta, impidiendo que diptongue estas vocales. Pero no inflexiona la O cerrada y la E cerrada. O cerrada es su equivalente o U abierta.
¿Por qué equivalente? Porque decíamos que la U abierta del látiz vulgar se confunde en el mismo látiz vulgar con una O cerrada. Y tampoco inflexiona la E cerrada o su equivalente I abierta. ¿Por qué equivalente? Porque una I abierta en latín vulgar se confunde con la E cerrada. Y nunca inflexiona la A. Y la yod de ñ no inflexiona la O abierta, ¿no? Pero sí inflexiona la E abierta, tónica abierta. Inflexiona, acá dice que no, pero esta sí, inflexiona la O cerrada o abierta. En el caso de que vimos recién Q, ¿cierto? Que U, entonces la inflexionó, la cerró. No inflexiona la E cerrada, o su equivalente y abierta, y tampoco inflexiona la A. Y entonces vimos los ejemplos con yo de J, folia, regula, cusculium, quilia, palliam. Vimos los ejemplos equivalentes, concilium, conquilium, speculum, apiculum, betulum, ¿cierto? Y hoy día agregamos la segunda clase de yod segunda, la yod de ñ, con n yod, ¿cierto? N yod, n yod, n yod, y con gn, gn y n yod también en el caso de Arania. Y vimos entonces dos ejemplos complementarios, signa, ¿no es cierto? Seña, desdeñar y tamaño, ¿no? Eso entonces la yod segunda. ¿Alguna consulta que tengan con respecto a esta segunda parte? Yod segunda. ¿Alguna consulta? ¿Les queda alguna duda? Profe, Sí, la ñ siempre va a ser como más mayor o más importante que la yo y para que la opaque o la elimine después claro. en el romance. Sí, lo que pasa, eso sucede con todos nuestros, donde hay grupos en que un sonido, o por ejemplo una consonante, aparezca al final de una sílaba y la otra esté al comienzo de una sílaba. Entonces, que tiene más fuerza está al comienzo. Entonces, esa normalmente absorbe a la que está al final de sílaba, que es más débil. Por ejemplo, cuando veamos la yo cuarta, noctem, la noche. Noctem, noc, hay una K que está al final de sílaba, noc, y la T está al comienzo de la sílaba, noctem, entonces esta T va a ser más fuerte, entonces esa va a ser la que va a actuar y va a hacer que la K, por ejemplo, se vocalice, que se transforme en yo, después desaparezca, etc. Entonces siempre la consonante que esté al final de sílaba va a ser más débil en su articulación que aquella que esté al comienzo de sílaba, que es más fuerte en la pronunciación. Eso es algo muy simple. O sea, no es como que solo la ñ sea más fuerte que la y, sino que es la No, que esté al lado de la sílaba. claro, O sea, de la vocal. es por el, el cotexto, ¿no es cierto? El cotexto. No digo contexto, el cotexto, ¿cierto? Contexto sí es lo que está escrito ahí. En cambio, el contexto es una circunstancia externa que explica, ¿no es cierto? Explica algo. No sé si tienen claro la diferencia entre contexto y cotexto. ¿No? ¿Lo conocen esa diferencia? No, profe, ya no. Ya, por ejemplo, yo voy a contar un ejemplo bien entretenido. Un día estando almorzando en Puerto Montt, donde ven todos los mariscos, esas partes, y escuchaba los mensajes que manda la radio local de ahí Puerto Montt hacia las islas. Y entonces salía uno, que iba a una barcaza que se llamaba Francisca, Doña Francisca. Entonces decía un aviso, para alguien que estaba en una isla, en la barcaza Doña Francisca va la yegua de tu hermana. Entonces se entiende que por contexto, el contexto, se entiende que es ahí, el cotexto, o sea, lo que está escrito ahí, lo he dicho, se entiende que es un animal que pertenece a la hermana, ¿cierto? Y no que va otra persona que insulta a la hermana, ¿no es cierto? Va la yegua de tu hermana, una yegua que pertenece a tu hermana, ¿cierto? O cuando alguien dice en un diario, escribe, se vende reloj de señora en buenas condiciones. Entonces, por el contexto, por lo que está escrito allí, se entiende que se trata de una venta y se trata que lo que está en buenas condiciones es el reloj y no la señora por el contexto que se podía entender ahí, ¿no es cierto?
Entonces el contexto tiene que ver con las circunstancias externas al texto y que lo aclara. En cambio, el cotexto son las condiciones que están ahí mismo en el texto o en la oración, en el orden de la sintaxis, y eso aclara el sentido de algo. Por ejemplo, tiempo atrás salió que un equipo de chileno que se llama Colo Colo ganó a otro 2-0. Y entonces alguien dijo y publicó un diario al día siguiente, y ahora que pase Everton. Y dice una persona que ve ese titular, y ahora que pase Everton, y ¿qué será eso? Y ahora que pase Everton. Ah, entonces por el contexto, o sea, por circunstancia externa, que hubo un partido de fútbol antes en que el Colo-Colo ganó. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que pasa el Everton, entonces se está refiriendo que ahora Colo-Colo le va a ganar a Everton. Pero ¿cómo se aclara ese sentido? Por el contexto, o sea, por circunstancias exteriores. Ese es el contexto. Y el cotexto es lo que se aclara por el texto mismo, lo que está escrito, ¿cierto? Por el orden de las palabras. Por ejemplo, si yo digo, em, Pedro tiene un nuevo auto. Entonces dije, Pedro tiene un nuevo auto. Bueno, ¿será que tiene un nuevo auto o uno nuevo que se compró o lo cambió por otro? Entonces dice, Pedro tiene un nuevo auto, quiere decir que agregó uno más al que tenía. Porque si yo hubiese escrito, Pedro tiene un auto nuevo, quiere decir que eliminó uno y tiene uno totalmente nuevo. Entonces, por la posición del adjetivo, si está antes o después, que cambia el sentido de la oración, eso lo aclara el cotexto, o sea, lo que está escrito ahí. Si antes va el adjetivo, va después del sustantivo. Entonces, eso es el contexto. Entonces, decíamos, por el contexto sabemos que aquí que la ñ es más fuerte en la articulación que la yod, ¿cierto? Que la yod. No es Y, sino una yod. Recuerden que la yod, Ramón Menéndez Pidal la transcribe como y. Entonces, por el contexto, yo sé, o sea, por el orden, porque la ñ está al comienzo de una sílaba, entonces esa tiene más fuerza, entonces va a asimilar, va a absorber a la otra que es más débil en su articulación porque está al final de sílaba. O sea, por lo que está escrito ahí, por el contexto. Bueno, espero que con estos ejemplos un poco humorísticos ustedes hayan comprendido la diferencia entre contexto, ¿cierto? Y contexto. Sí, profe, yo la entendí por lo menos. Gracias. Ya, por nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, me parece que ahí tenemos una semana de descanso, la primera semana de julio, ¿me parece o no? Entonces estoy pensando si vamos a poder hacernos esa prueba. ¿Ustedes me tienen claridad cuándo es la semana de receso? Creo que es la primera semana de julio, no sé. Creo que la Valerie tiene como más Claro, claridad de eso, ¿verdad? claro, es que yo tenía anotado, pero después se cambió. Ah, aquí la tengo, la pausa virtual es del 5 al 9, por lo tanto el 6 no va a poder hacer el trabajo, vamos a tener que hacerlo el día 6 más, la semana siguiente. ¿Cuánto será? ¿El 13? Claro, martes 6 tiene que ser el Tres, martes 13, ¿no es cierto? Entonces sí. teníamos que hacer el trabajo el martes 13. Mal día para algunos porque es el martes 13, bueno. Martes 13, eh, bueno, por el contexto no sería bueno hacer la prueba, por la superstición, pero tenemos que hacer. Entonces, martes 13 porque esa semana tenemos que descansar. Así es, así que la cambiamos de inmediato para el martes 13. No la adelantamos, sino que mejor la postergamos, martes 13. Ahí vamos a Ya, hacer entonces el trabajo de la reseña, porque la semana anterior ustedes van a estar en retroalimentación, meditando sobre la IODE, etcétera. Bien, entonces los dejo en libertad. Entonces ya no les doy la tarea sincrónica, porque significa que ustedes ahora como tarea tienen que empezar a leer, ahora con detalle, tratar de resumir, memorizar algunos puntos, etcétera, de tal modo que cuando se hagan las preguntas ustedes encuentren la respuesta, ¿no es cierto?, adecuadamente. Si no tienen ninguna consulta, entonces los dejo hasta acá. Pongan su nombre
en el chat para la asistencia. Y nos veríamos entonces en la próxima clase de ovolente, como suelo decir yo, y empezaríamos a estudiar la yo tercera. Yo tercera. Bien, nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias por la clase, profe, que esté Gracias a bien. ustedes, gracias igualmente a ustedes, que estén bien. Chao, profe. Chaito.